Ingeniero, Y cuénteme. por lo menos en mi caso, yo vivo en una urbanización y hay un edificio delante, o sea, detrás del edificio hay 5 casas más, pero ahí no se evidencia, pues, la junta, la separación del edificio a las casas. Más sin embargo, el edificio no tiene ninguna construcción al frente, o sea, sí es necesario que digamos, en los dos lados tenga junta o simplemente porque no tiene una construcción, pues no es necesario que A se ver, haga. de pronto lo que digo, tal vez en ese momento no le están viendo, no le están observando, pero si por lo menos medianamente, supongamos que no tenían personal técnico especializado, es decir, ingenieros, pero al menos tenían un maestro que medianamente sí supiera construir de verdad, seguro que tuvieron que haber colocado por lo menos una pequeña lámina de icopor para empezar a, perdón, para empezar a colocar lo que sea tanto estructura como mampostería, como muros, ¿sí? Eso no es de una vez que usted empieza a pegar ahí, porque, digamos, desde el punto de vista, poniéndole sentido como una de las cosas, eh, eso es, digamos, tener un problema. Aparte de eso, muchas veces se ha presentado el detalle de que alguna de esas edificaciones de pronto no está totalmente bien alineada en altura, es decir, termina metiéndose hacia uno o hacia otro lado. Entonces, también para poder generar una buena verticalidad, sobre todo en lo que son edificios en altura, normalmente ellos generan esa separación y a partir de ahí sí tienen un buen lineamiento. Tal vez es que no se ve, pero voy a buscar de pronto para siguientes clases algunas fotografías donde más o menos se evidenciaba algo como eso que les digo, donde por lo menos, o sea, pareciera por fuera que no existe ninguna separación, pero realmente hacia adentro se nota de que sí lo colocaron pues en la evidencia fotográfica. Por eso es que es fundamental también un seguimiento fotográfico a lo largo de todo proyecto de ingeniería civil, para poder esas cosas que después no vamos a observar, que se puedan, no, pero mire, si está, mire la fotografía, mire que si es el sitio porque tiene todo ese poco de georreferenciación precisamente para desarrollar que fue, digamos, localizado o ubicado en esa zona, en ese proyecto. Entonces, eso hace parte normalmente de cualquier informe de cualquier obra, ya sea como constructores o como interventores. Entonces, para eso, seguramente alguien tendrá ese registro. Normalmente sí lo hacen, o sea, nadie se pone a pegarse totalmente a un muro porque, una vez más, típicamente alguien comete algún error. Está de pronto desplomado hacia un lado, desplomado hacia el otro, y si eso ocurre, usted no se le puede pegar allá porque va a terminar usted también con ese mismo desplome. Entonces, lo típico es hacer esa separación, generar bien el lineamiento y desarrollar bien lo que es la nueva construcción, es decir, esa que es responsabilidad de uno. Profe, y tengo otra duda. ¿Sí? Digamos, usted, yo no sé si se ha dado cuenta que en el parque de acá de Pamplona también existe como unas separaciones. ¿Eso hace parte también de las juntas o eso ya es, no sé, por la, por agua? No, no sé. En el parque, ¿cuál? En el parque de Pamplona, en el parque Águeda. Ah, ok, en el parque principal. Bueno, ahí precisamente sí hay algunas que son específicamente para recolección de aguas, pero digamos el tipo de losa, ¿sí? El recubrimiento de ese piso que tienen allá, él sí tiene, digamos, se nota como si fuesen grandes lositas y de pronto tienen algún tipo de juntica por ahí. Eso sí es, a eso sí hace referencia la Junta para la instalación de esos pisos, pero lo otro es que debajo pues tiene, digamos, la recolección del tipo sumidero de lo que vienen siendo las aguas lluvias cuando se presentan, ¿sí? Gracias.
Bueno, resulta y acontece que en la cuestión de pisos, cuando también estamos con lo que tiene que ver con las juntas, sobre todo, sobre todo cuando estemos en cierto tipo de, de configuración de estructuras, más adelante lo veremos, hay ciertas construcciones que se conocen como de tipo industrial, es decir, aquellas cuyos muros también son prácticamente fundidos en concreto, tienen una mallita y por tanto se formaletean. Al poder formaletear absolutamente todo, pues se vuelve algo industrial, por lo tanto se generan procesos repetitivos y se acelera, digamos, lo que es la configuración de esa construcción. Entonces, en ese tipo de edificaciones que así se denomina tipo industrial o tipo túnel, donde pues prácticamente todo es absolutamente concreto, ¿sí? Todos los muros, las placas y demás, cuando se van a instalar, digamos, pisos en esas zonas, ¿sí? Ya sea, no necesariamente tienen que ser los de los baños, sino absolutamente todos, es necesario generar unas juntas en todo lo que es el perímetro, ¿sí? En todo lo que es el perímetro. Con algún llenado especial de esas tipo látex, tipo plástico, que parecen una goma, una plastilina, precisamente porque, digamos, la configuración estructural de esos elementos es muy rígida. Entonces, digamos, no es tan llevada, tan flexible cuando venga el sismo. Entonces, genera muchos esfuerzos fácilmente que se le transmiten a cualquier otro elemento que tengan allí. En este caso, los pisos, ya sean cerámicas o cualquier otro tipo de losa o pieza, ¿sí? Eh, si no se tiene en cuenta esa separación, es una pequeña separación, normalmente según el tipo de pisos también advierten de cuánto hay que separarlas unas de otras. Eh, si eso no se hace, perfectamente en cualquier momento, eso empieza a sonar como si estuviesen, digamos, generando algún tipo de explosión, ¿sí? Como si fuese una pequeña bomba. ¡Pah! Eso se empieza a reventar y se empiezan a levantar todos los pisos y todo el mundo, pero ¿cómo así? Si le echaron el elemento que precisamente aglutina o pega esas cerámicas con lo que es el piso, que normalmente nosotros lo conocemos como el pego, para esos procesos, eh, pues empieza a levantarse, uy, pero ¿cómo así? Si colocamos el del material más de mayor calidad, si se le puso el cuidado de las que de instalar bien esos elementos, pero puede ser primero que no hayan dejado, digamos, la separación que el fabricante recomendaba para ello. Entonces, si dice 3 milímetros, debe ser mínimo 3 milímetros. Adicional de eso, si lo pegaron directamente hacia lo que son los perímetros de las habitaciones, de las piezas o en general de lo que tenga de recintos esa edificación, eh, también esos muros que son muy rígidos le van a transmitir esfuerzos de pronto con un movimiento sísmico muy leve, perfectamente. Es decir, ni siquiera tienen que ser de verdad un sismo de gran magnitud. Entonces, perfectamente pueden empezar a reventarse todos esos pisos. Entonces, para ello es necesario tener en cuenta de que siempre cuando vamos a instalar ciertas cosas hay que revisar el tipo de configuración de la estructura y adicional qué tipo de elementos son los que vamos a instalar para poder buscar recomendaciones respecto de cómo garantizar de que esos elementos después de instalarlos queden allí y no empiecen de pronto a reventarse o a desprenderse o a soltarse. El problema normalmente en esa cuestión de piso es que si algo empezó a generar algún tipo de transmisión de esfuerzos de una pieza a otra, pues eso es como un efecto dominó, es decir, todo empieza a levantarse a la final. Es decir, para un caso de esos, una reparación o una mejora de ese problema, pues prácticamente a ustedes les toca terminar levantando todos los pisos, o por lo menos justo hasta donde puedan hacer cortes y empezar a rellenar o a generar lo que deberían ser las juntas. Por eso siempre
las juntas hay que tenerlas en cuenta para cualquier tipo de obra. Hay otra que no sé, tal vez ustedes, pues eso sí lo analizaré respecto de lo que miren sus registros fotográficos y demás. Es típico en las construcciones, aquí cuando, en esta sí me queda como difícil, normalmente cuando tienen placas, ¿sí? Pues las placas están sostenidas sobre muros y estructura. Allí normalmente se genera un pequeño surco. Y ese surco es una dilatación. ¿Qué es lo que hacen ese tipo de dilataciones? Ah, bueno, pues recordemos que normalmente tenemos diferentes tipos de materiales. E igual, así sean del mismo material configurado, unos respecto de otros son elementos, son piezas fundidas o desarrolladas diferentes. Por tanto, sí se pueden comportar como elementos aislados. Entonces, hay necesidad, digamos, de que cuando por más de que queramos, siempre se nos van a presentar algunas fisuras, siempre. Los movimientos sísmicos generan eso. Y adicional de eso, por tener tantísimos materiales, es decir, es heterogéneo en, en tipos de materiales, por más que los tengamos confinados, es decir, encerrados dentro de una estructura, vigas, columnas, placas y demás, siempre se van a presentar. Entonces, esos cambios de ciertos materiales, por ejemplo, si es mampostería, ya sea ladrillo o bloque, y que de pronto justo al lado tengamos algo de estructura en concreto, es necesario generar allí un surco, por lo menos para que cuando se presenten las diferentes vibraciones, las fisuras solamente se vayan por esos surcos o caminitos que le hemos denominado. Para el caso, eso es una actividad en construcción y se denominan filos y dilataciones. Entonces, en este caso son las dilataciones, esos pequeños surcos. En algunas viviendas también, de pronto donde tienen columnas, es fácil identificar a veces esos surcos. Cuando ya se ha pañetado, ¿sí? Se supone que en el pañete es precisamente donde deben incluirlas. Hay algunas construcciones, después les mostraré algunas fotografías de eso, donde la exigencia es incluso de que lo que sea mampostería tiene que totalmente estar separada de lo que es la estructura. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿No se supone que se debe comportar como un todo? Sí. Entonces lo que se hacen son anclajes en ciertas zonas, ¿sí? En ciertas zonas, pero en otras simplemente se aísla por intermedio de algún tipo de dilatación, algún tipo de junta o relleno para evitar precisamente esa transmisión de esfuerzos entre unos y otros. En esos casos, eso hará parte de las especificaciones que el diseñador tendrá que colocarnos en los planos, ¿sí? Eso tampoco es de que todo el mundo se lo esté inventando cada vez que hay un proyecto, no. Esas son de las indicaciones que nos debe dar precisamente un buen diseñador. Profe, ¿Sí? ¿las juntas en los puentes tienen alguna vida útil? O sea, un tiempo de vida útil A ver, en los puentes. absolutamente toda obra civil requiere mantenimiento. Entonces, sobre todo en los puentes normalmente existe alguna entidad, algún personal que le hace seguimiento a los puentes. ¿Sí? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se están comportando? Si de pronto ese tipo de láminas para esas juntas se están desgastando y obviamente que el desgaste por lo que viene Por el siendo la roce. parte de fricción, sí es esa abrasión que va a tener por tráfico, pues perfectamente las puede estar, eh, digamos, eh, Soltando, desgastando, gastando. ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Ah, bueno, simplemente se reemplazan en algún momento y se colocan unas láminas nuevas, ¿sí?
En el caso donde ya tiene obligatoriamente algún elemento intermedio, normalmente esos sí tienen muchísimo tiempo como para que se, digamos, pierdan su propiedad de limitar la transmisión de esfuerzos. Pero por eso, pues en algún momento habrá que estar revisando. Cuando se empieza a notar de que empiezan a aparecer fisuras donde no tendrían por qué estar, quiere decir de que algo está generando eso. Eso no aparece porque sí. No, es decir, lo que sean fisuras y grietas y demás en cualquier obra civil es por alguna razón, ¿sí? Y normalmente, si no existían y empiezan a presentarse, es porque algo está ocurriendo, es decir, algo, algún elemento, alguna cosa está generando algún tipo de choque o transmisión de esfuerzos a ese otro elemento. Entonces, pues ahí habrá que tener un personal precisamente para ir haciendo ese análisis, esa verificación de dónde viene eso. Pero sí, en general las obras, pues todas tienen su cuestión de mantenimiento. Cualquier obra o cualquier edificación, si se ejecuta y nadie la habita, nadie la trabaja, ténganlo por seguro que esa vaina se cae. Las obras civiles tienen alma, tienen vida. Cualquier casa, ustedes no sé si en algún momento habrán podido observar algo como eso, que por alguna razón dejan abandonado un hogar, una casa, ya no hay nadie. Eso en poco tiempo se nota precisamente de que se empieza a caer sola. Y pues, o sea, se supone que está hecha más o menos con los mismos materiales de cualquier hogar. Entonces ustedes dicen, ¿por qué esa que no tiene gente, que se supone que no tiene habitantes allí, por qué se cae? Pues precisamente porque le hace falta esa vida, es decir, esa esencia para lo cual fue construida. Pues cualquier edificación, cualquier vivienda, es precisamente porque requiere de darle, digamos, vida, ¿sí? Con los habitantes que van a estar allí. Entonces, cuando hay gente adentro, normalmente empiezan a limpiar, empiezan a cuidar, se dan cuenta si empiezan a aparecer ciertas cosas, se hace el mantenimiento, la reparación. Entonces, perduran las edificaciones. Cuando están solas, no, esa vaina termina cayéndose. El mismo mugre, la misma falta de esencia para lo que está construida una edificación genera eso. Entonces, siempre los mantenimientos van a ser necesarios. Sí, Profe, esto, lo de las juntas de entre edificios y casas y casas y casas, aquí cerca donde yo vivo tengo un ejemplo que unas personas sacaron una licencia para remodelar la casa y en vez de remodelarla le querían ir a echar con el segundo piso. Y a medida que ya iban haciendo todo eso, lo dañaron, no sé si son los cimientos y de la otra casa, de la casa de al lado. Entonces llegaron y le sellaron la casa que estaban remodelando y los de al lado le impusieron una demanda. Y eso está sellado y todavía está en proceso de eso. bueno, pues obviamente para poder construir lo que tiene que ver con edificaciones y demás, siempre hay que sacar una licencia de construcción. Y en las licencias de construcción interviene precisamente eso. Primero, que sí se pueda realizar el tipo de edificación que se quiere. Lo otro, que no perjudique precisamente a los colindantes, es decir, a los mínimo dos vecinos que siempre van a tener, que es el posterior y el de algún lado. Si es una casa medianera, es decir, de esas que quedan intermedias, pues tendrá dos vecinos a los lados y uno posterior, normalmente en las zonas urbanas, ¿sí? Hay otras zonas que también están en la parte urbana, tipos conjuntos digamos, de viviendas de alta gama, donde la separación es amplia. Es decir, nadie quiere tener pegado a ninguna persona, a ningún vecino. Pues en ese caso no tienen problema, pero en estos siempre habrá que generar lo que es la licencia de construcción. Y desde el punto de vista de licencia de construcción, si el uso de suelo, es decir, para lo que están generando esa construcción, no lo hayan sacado, pues se lo sellan. Aparte de eso, si están, digamos, afectando alguna de las construcciones ya existentes, también genera problemas. Entonces, por eso obligatoriamente hay que sacar primero todos los permisos para saber si se puede, antes de pronto perder un tipo de inversión. Y obviamente todo lo que es construcción es bastante billete.
Entonces, retomando sobre eso, las formas asimétricas en volumen no son recomendables, por lo tanto es importante independizarlos por medio de juntas o separaciones entre los edificios o volúmenes vecinos. ¿Listo? Ustedes de aquí en adelante, ustedes ya saben esto, quiere decir de que en cualquier obra en la que ustedes participen, así aparezca un maestro que tiene como 5 veces la vida que tienen ustedes desarrollando construcciones y no hace las cosas, ustedes le tienen que aclarar y explicarle por qué hay que hacer eso. Y eso es fácil. Entonces, a partir de eso, pues ustedes ya, si son los que saben, ustedes van a dirigir bien sus obras y van a saber qué tipo digamos, de actividades tienen que desarrollar desde el punto de vista constructivo para garantizar que no vayan a tener problemas después, por lo menos en lo que corresponde a adosar construcciones o volúmenes unas con otras. ¿Puede ser una misma obra? Sí, puede ser una misma obra. ¿Puede ser, digamos, obras diferentes? Sí, claro que sí. También en los centros comerciales, es decir, en los hospitales, en los colegios, es decir, donde tienen bloques muy amplios, normalmente es fácil de evidenciar dónde están las juntas. Es decir, esas separaciones o esas, digamos, que parece como si fuesen uniones entre una y otra cosa. Eso también es fundamental desde el punto de vista de desarrollar un proceso constructivo. Cuando estamos, digamos, fundiendo concreto, es típico, y estoy absolutamente seguro que tuvieron que haber encontrado eso, lo que son, digamos, tipos de juntas de construcción que hay que realizar cuando se presenta un problema. Por ejemplo, con el concreto, lo ideal, en condiciones ideales, es usted realizar una sola fundida de los elementos de concreto, por ejemplo, en una placa de entrepiso, que era el tema, de los temas que estábamos tratando. Pero si empieza a llover por alguna razón, ¿sí? Por más de que usted haya estado atento al clima y demás, y previendo todo eso, que tenga plásticos, usted no va a poder continuar con su fundida de concreto. ¿Y qué le toca hacer? Pues parar y esperar al momento donde el clima le permita continuar con eso. Eso, y supongamos que pasó, digamos, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Eso ya genera algo que se denomina que todo eso que ya habían fundido se va a asumir como un concreto viejo, y todo lo que vamos a empezar a fundir a la hora, 2 horas, de nuevo de esa misma estructura, eso va a ser como un concreto nuevo. Es decir, obligatoriamente será necesario generar algún tipo de junta para que cuando se continúe con la fundición, digamos, logre integrarse con lo otro, pero obligatoriamente se va a formar la junta. Es decir, cuando ya empiecen a fraguar uno y el otro elemento, se van a comportar un poquito como si fuesen elementos aislados y no una sola cosa. Eso precisamente por esos cambios de no haber podido fundir todo el tiempo. Uno normalmente programa para hacer ese tipo de fundidas, fundir completa una placa, pero se presentan situaciones donde no. Entonces hay que saber qué tipo de juntas y qué tipo de, digamos, formas de dejar el concreto que ayuden a que no sea tan grave precisamente ese problema. O incluso, supongamos que dejaron unas vigas fundidas hasta cierto punto, por alguna razón no lo pudieron seguir fundiendo, y pasó una semana y vinieron. Bueno, vamos a continuar donde se dejó. Entonces, se hará necesario utilizar algún tipo de pegamento mágico, ¿sí? Un aditivo. Normalmente se conocen de cualquier marca para pegar concreto viejo y nuevo. Y ojo, una semana, normalmente uno dice, no, pues algo que está hecho hace una semana no es nada viejo. Pero en el caso de elementos estructurales fundidos en concreto, sí se toma como eso. Es decir, desde que usted no pueda desarrollarlo de una vez, es necesaria una junta, porque siempre se va a asumir eso que ya había fundido como algo viejo y la continuación como algo nuevo. Entonces será necesario algún tipo de aditivo para pegar concreto viejo y nuevo,
y después sí generar ciertos tipos de mezcla para poder continuar con esa misma obra y que siga teniendo, digamos, la garantía estructural para lo cual fue diseñada. Entonces hay que tener cuidado con eso, pues obviamente hay que seguir, digamos, profundizando en esos temas a medida que puedan. ¿Se están viendo las diapositivas? Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿los muros estructurales serán los mismos muros de carga? No. Los muros estructurales son los muros de carga y los muros de rigidez. Eso lo vimos por allá en algún momentico cuando estábamos viendo esta cuestión de resistencia sísmica, ¿sí? Los muros de carga y los muros de rigidez. Esos en general son los muros estructurales, ¿sí? Nosotros tenemos ese tipo de muros, es decir, unos en una dirección y otros en otra dirección. Recordemos de nuevo esa parte, los de carga son los que adicional de su peso propio también ayudan a la transmisión de carga que viene de otros elementos o de otros pisos. Mientras que los de rigidez, normalmente perpendiculares a los de carga, normalmente solamente responden por su peso propio, es decir, lo que pesa cada elemento y ya no ayuda a transmitir otra carga. Lo que pasa es que ayudan, y es esto precisamente, ahí se entiende con el dibujito, si nosotros solo tuviésemos muros en un solo sentido, pues cuando venga de pronto un sismo, cuando venga paralelo a esos elementos, el sismo, no tiene ningún problema, ellos van a resistir muy bien. Pero cuando el sismo venga, supongámoslo, perpendicular a esas, pues ¿qué va a pasar con todo esto? Esto se va a caer. No tiene nada que esté ayudando precisamente a que ese tipo de edificación se sostenga. Entonces, por eso es necesaria la disposición de los muros estructurales. Entonces, debido a que los muros individualmente resisten principalmente las cargas laterales paralelas a su plano, es conveniente la colocación de muros en dos direcciones ortogonales en planta. Entiéndase ortogonal, obviamente ustedes dominan todo el lenguaje matemático técnico, pues simplemente es que están cumpliendo de que son perpendiculares o a 90 grados, ¿sí? La longitud de los muros en las dos direcciones debe ser aproximadamente igual. Debe tenerse especial cuidado cuando el entrepiso trabaja en una dirección, por la tendencia a colocar muros de carga en una sola dirección, caso en el cual es necesario utilizar un número suficiente de muros de rigidez en la dirección ortogonal. ¿A qué se refiere eso? Entonces, volvamos al cuento de nuestro planito, donde habíamos entendido que era una placa armada en una dirección. ¿Sí explicamos eso? ¿Sí se vio? Lo de la placa armada en una dirección. Sí, Creo que creo que sí. Creo que sí. Y alcanzamos a hablar de las vigas riostras y no sé qué. Sí, claro. Ya subimos. Ok. ¿Qué pasa con eso? Si es una edificación de 1 o 2 pisos, incluso hasta 3 pisos, y de pronto ustedes de aquí en adelante se pueden dar cuenta de ello. Normalmente ese tipo de edificaciones que no son muy altas, ¿sí? Son las que típicamente usted ve a maestros constructores realizándolas, donde se ubiquen lo que vienen siendo los ejes de carga, ¿sí? Es decir, las vigas de carga a donde están llegando normalmente los nervios o las viguetas, ¿sí? Debajo de ellos, pues eso no es que esté solo, ¿sí? Pues para una edificación tendrá la configuración normal de muros. Entonces, debajo de ellos, debajo de esos elementos de carga, ¿sí? Ese, por ejemplo, este, ¿sí? Debajo de esos muros, de esos elementos de carga tipo viga, pues normalmente habrá muros. En ese caso, esos muros también se consideran como si fuesen de carga, que ayuden un poco. Eso en este tipo de diseños y construcciones que no son de gran altura. Para lo otro, definitivamente la estructura responde diferente
ante esto. Aquí los muros siempre normalmente van a ayudar en las casas típicas, es decir, no con unas grandes áreas, sí que para prácticamente una manzana es solo una casita, no, casas típicas, medidas normales de urbanizaciones, de zonas urbanas. Lo que son los muros que van debajo de las vigas de carga también se van a comportar o van a ayudar a la transmisión también de las cargas. Entonces, por ejemplo, en el primer piso es típico encontrar de que siempre se coloca, digamos, lo que es el ladrillo obra o ladrillo macizo, ¿sí? En materia de mampostería. Y a partir del segundo nivel, es decir, por encima de la placa, a partir de allí empiezan a ubicar normalmente lo que es el bloque perforado. ¿Por qué? Primero porque el primero, lo que es el ladrillo macizo, pues por ser macizo, obviamente que tiene más masa, por lo tanto más peso. Pero para el caso también es mucho mejor por estar más denso, por tener menos porosidad, menos vacíos, pues va a tener mucha más capacidad portante. Entonces sí puede ayudar mucho a la transmisión de carga. Es decir, si por algún momento de pronto está fallando alguna de estas vigas, el mismo muro va a ayudar a que se transmita la carga y de pronto no deja de que esto colapse. Y a partir del segundo piso, es decir, por encima de lo que es la placa, es decir, los muros que tengamos por acá, ¿sí? Normalmente se hacen en algún elemento que es un poco más liviano, lo que es el bloque perforado, tipo bloque galleta, o incluso con elementos de construcción liviana, como son los muros en drywall o en superboard. Aquellos que son unas laminitas, ese tema obviamente lo vamos a ver cómo es que construye eso y por qué ayuda también bastante. Normalmente en otros países eso todo el tiempo están construyendo es con eso. Nosotros hasta ahora es que estamos empezando a traer esa parte porque sea como sea en estas zonas de las regiones del mundo, tendemos a ser muy tradicionalistas. Entonces, la construcción tradicional normalmente es con ese tipo de mampostería, ladrillo o bloque, es decir, productos a base de arcilla. Pero en general la idea es que a partir del segundo piso la masa sea mucho menor, así como el mismo concepto de que se utilicen placas aligeradas, ¿sí? Para los entrepisos, también es para que a partir de allí también los muros no sean, digamos, los transmisores de mucha masa a la estructura. Y entonces, por tanto, recordemos que a mayor masa, en esos elementos, mayor va a ser el desplazamiento. Uy, permítanme y guardo la sesión anterior. Recuérdenme, por favor, guardar estas sesiones que a veces por estar ahí en las presentaciones, pues no veo y se me olvida. Entonces, a mayor masa, las edificaciones en altura, pues obviamente va a tener mucho mayor desplazamiento. Si tiene menos masa, pues el desplazamiento será menor y por tanto menos problemas va a tener precisamente este tipo de construcción. Entonces, a eso es que está haciendo referencia. Entonces, supongamos esta edificación, ¿sí? Supongámosla armada en una dirección, vamos a hacer una cuestión rapidita ahí.
Entonces, imaginémonos que ahí está esa placa, ¿sí? Está la placa de entrepiso. En este caso, supongamos que las viguetas Ingeniero. están, ¿sí? Ingeniero, qué pena, es que yo en No la se ve pantalla nada, veo, profe. está blanco. ¿No está viendo? No está proyectando. Señor. Se ve oscura la pantalla. Ahora se ve. Voy. Ahí. Ahora sí. Ya, ingeniero. ¿Quién sabe qué pasó? Entonces, supongamos en esa edificación, ¿sí? La plaquita, tenemos una placa de entrepiso. Supongamos que la viguetería digamos, vendría perfectamente en esta forma. Supongamos con eso ustedes ya me entienden de que esta vigueta solamente está transmitiendo carga hacia esta viga y hacia esta viga, por lo tanto es en una dirección. Entonces supongamos que esa placa es aligerada, ¿sí? Tiene su viguetería así. Por tanto, estos serían los elementos, las vigas, viga por acá y viga por acá, que serían de carga. Los muros que están debajo de ellos, este muro específicamente, y este muro específicamente debajo de esas vigas, serán lo que vendrían siendo muros de carga y normalmente serán en ladrillo, ¿sí? ¿Para qué? Pues en el primer piso para poder, digamos, garantizar o ayudar precisamente a que ese elemento, digamos,